Como todos los sábados, me da mucho gusto compartir este espacio con Agustín Domínguez. Hola Agustín, ¿cómo estás? Memo, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Sobrellevándola, ya sabes, así es esto. No hay más, hay que seguir cuidándonos, Memo. Así Hay que es. seguir cuidándonos. En otros lados las cosas están tan difíciles que estaba yo platicando con algunos amigos. En Madrid están queriendo volver a cerrar, pero Sí. constitucionalmente no pueden volverlo a cerrar porque tendrían que volver a declarar la emergencia. Pero sí es muy probable que suceda, ¿eh? Yo también he escuchado lo mismo. Pero bueno, volviendo a nuestros temas, porque esta semana sucedió un acontecimiento muy, muy importante para lo que normalmente platicamos aquí en este espacio con Agustín, Así que es. tiene que ver con la infraestructura, porque se hizo la presentación de este plan nacional, más de parte de los empresarios que del gobierno. ¿Quién mejor que Agustín para que nos platique los pormenores, sus puntos de vista? Pero yo te propondría, porque creo que esto va a ser tan amplio, que lo vayamos haciendo en capítulos, porque hoy seguro no nos va a dar tiempo de concluir. Nos va a faltar, pero algunas cosas generales sí, que no han explicado y que vale la pena platicarlas. Empecemos con el primer capítulo de esta historia. Sí, bueno, la presentación es una presentación importante, hay una serie de proyectos y de obras que se están proponiendo, todas con recursos públicos, pero quiero decirte que un paquete importante, las primeras obras de estas, las primeras 7, pues son obras que están ya en proceso, ¿eh? No es nada nuevo. Claro, es muy conveniente ver, por ejemplo, un viaducto en Santa Catarina, en Nuevo León. Qué importante es que la Secretaría de Comunicación esté trabajando en esa parte. Otros son importantes proyectos, ¿sí? Me queda aquí, y es de las primeras cosas que quisiera yo tocar y a ver si podemos recibir alguna retroalimentación. Varias de estas obras que tenemos aquí están financiadas por el FONADIN, que es el Fondo Nacional para Infraestructura. No sé si ya se acabó ese fideicomiso, porque no sé qué va a pasar con ellos. Era un fideicomiso que existe en Ban, que existía en Banobras, pero que la verdadera importancia es que obras que no tienes la capacidad, porque no son el negocio importante en estos momentos, el FONADIN invierte o da crédito a bajo costo, y entonces con eso se pueden llevar a cabo. Estas obras pues son importantes. Te decía yo, mi primera opción aquí es, ¿qué está pasando? ¿Sí? ¿FONADIN sigue o no sigue? Porque eso son importantes obras, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, toda la conectividad al Aeropuerto Internacional de la Fuerza Aérea. Sí, evidentemente, digo, qué bueno que mencionas esto porque sí tenemos que averiguarlo para ponerlo en contexto, pero evidentemente a mí lo que más me llama la atención para que también nos lo puedas explicar es que en este plan aparentemente el gobierno está poniendo creo que un 4 o 5% de la inversión y todo lo demás es privado. De lo que hemos hablado nosotros todas estas ocasiones, ¿qué es lo que se necesita? Este tipo de acciones que son importantes. Mira, aquí me gusta mucho, por ejemplo, que ya hay algunas obras de libramiento, el libramiento de Ciudad Juárez, era necesarísimo. Te recordarás que hemos estado hablando de un programa intenso para libramientos, el libramiento de San Luis, ese programa de libramientos que al final es sin recursos fiscales, porque todo lo va a pagar el que lo usa. ¿Y quién lo va a usar? Pues los autobuses, el transporte de carga y los automovilistas que quieran ahorrarse el cruce por esa ciudad, ¿no? ¿Sí? Y como esos libramientos hay muchos que hemos hablado que podría ser factible ya arrancar, ¿sí? Aquí hay algo importante, mira, me gusta mucho que se habla de concesiones importantes. Una concesión importante es el puente vehicular Michupé. Tú lo conoces, tú sabes por ser de allá. Es una obra que se tenía que hacer desde hace mucho y que se tiene que hacer. Qué bueno que la Secretaría de Comunicaciones ya está en este punto enfocándose en eso, ¿sí?
Otra cosa que es muy importante, que no hemos platicado y que ahí voy a decir que se quedaron cojos, ¿no? Sí, la verdad es que me dio mucho gusto ver que está dentro del plan en concesión el viaducto elevado de Zaragoza para salir a la carretera Puebla. ¿Sí? Qué importante es esa salida. Sí, por supuesto. Y el viaducto Miguel Alemán, ¿por qué no lleva el segundo piso para conectar la ciudad entre Toluca y Puebla sin parar? Para conectar desde Querétaro hacia Puebla sin parar por vialidades como debe de ser, ¿no? Como no son recursos fiscales, o sea, esto es un esquema que se podría repetir mediante inversión privada con una concesión. No habría pretexto para no hacerlo. Claro, sería ideal hacerlo de esa manera. ¿Cómo? Bueno, pues tú tienes ahí, ya lo estás hablando del libramiento, del segundo piso de Zaragoza, perfectamente en concesión, como está planteado el viaducto, en el caso de la ciudad. San Luis Potosí se ve muy beneficiado, yo no sé, le toca muy buenas cosas, pero bueno, estamos bien. Es muy importante, por ejemplo, que estas obras, todas, no llevan dinero fiscal. Unas son, y esa era mi preocupación con Fonadín. Hay otras que yo quisiera no tocar en estos momentos, porque la verdad ahí me declaro un poquito incompetente en tener la información de lo que están haciendo, que son las obras de Pemex, porque todas las hacen una alianza estratégica. No sé qué quiera decir la alianza estratégica, no sé todavía cómo van a manejarlas, ¿no? Sí, pero son obras importantes, sobre todo la coquizadora de la refinería de Tula. ¿Sí? Y bueno, como parte de todo esto decíamos, me preocupa, por ejemplo, a Durango no le toca nada. Cuando San Luis, que es estado vecino, le va muy bien. Y, por ejemplo, y hemos hablado de que ahí podríamos hablar del libramiento de Lerdo, Gómez Palacio y Torreón. Y si no mal recuerdo, en los dos estados hay elecciones a gobernador el año que entra. Claro, ¿sí? Ahora, vi una cosa que es muy importante. El tren México-Querétaro. Sí. Ah, qué bueno. Tú sabes que yo soy fan de que las obras de infraestructura avancen, ¿sí? Sí. El tren de México-Querétaro tiene una muy grande ventaja. Ya está el derecho de vía listo. Ya tenemos doble vía. Ya tenemos casi todo listo. En la época de Miguel de la Madrid se hicieron unas obras muy, muy importantes. Por desgracia, no se pudo concretar ni no se pudo echar a andar. Ese es un tren que me gusta mucho que haya esto. El otro peligro que yo veo aquí muy importante es no vi nada de agua. Y hemos hablado de la importancia que hay en el agua. Por ejemplo, reitero, pero ¿no será porque en el tema del agua, pues sí tiene que ser más bien inversión federal y no privada? No, Memo, porque lo que decíamos, por ejemplo, yo te pongo el caso de la Parota, la presa en Guerrero. Si tú le das al concesionario, que es Caminos y Puentes, pero vende la concesión de México-Acapulco y bursatilizas esa inversión, te pueden pagar la presa. O sea, lo importante es echar a andar. Claro. Y que es una cuestión. Es una cosa con otra. De criterios y de lógicas, porque si ya lo hiciste en un lado, lo puedes repetir en todos. Claro. Entonces, no importa que tú tengas una obra de infraestructura carretera y esa la vas a concesionar o la vas a bursatilizar eso para tener mayores recursos, sí, aunque hagas una obra de agua o de aeropuerto o de esto. Y otra cosa que tampoco vi ahí en este plan, que además también 100% privado, es la infraestructura en telecomunicaciones. Sí, que es un tema que también hemos tocado mucho y que entendemos perfectamente la importancia y la urgencia que tiene de atenderse. Eso, no podemos quedarnos atrás mismo. Sí, es una cosa de urgencia. Claro, el mundo va a una velocidad impresionante y nosotros todavía no estamos tomando decisiones estrictas para avanzar en eso, ¿no?
Yo creo que es muy importante para mí esos dos temas, agua y telecomunicaciones. En agua podemos quedarnos rezagados, Memo. Ya deberíamos ahorita tener un plan para qué es lo que está pasando en Chihuahua. No hay suficiente agua, debemos agua y nos piden que paguemos con agua, por supuesto, ¿no? Entonces, ahí es donde está el problema. Lo que te propondría es que continuemos con esto la próxima semana, Sí, y por si es supuesto, necesario, la por siguiente supuesto. también, porque Sí, digamos y que ya podemos entrar más a detalle en cada algunas de las cosa. obras. Exactamente, porque Sí. sí es muy interesante el tema del plan, pero como bien dices, hay pendientes y hay pendientes que atender. Y otras cosas más importantes, crecerlo. Por supuesto. Este plan no nos saca adelante. Es un primer paliativo. ¿Quién mejor que tú para que nos lo vayas explicando paso por Vamos paso? poniendo las pilas. Pues entonces ya está. Pero qué bueno que se hizo, ¿eh? Qué bueno que se hizo. Sí. Qué bueno que está así. Hay que seguir adelante con esto. Pues ya está concretada la cita, como siempre, el próximo sábado. No se lo pierda. Sí, vamos a entrar a detalle a esto. Agustín, muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, hasta luego. Que estén bien todos. Un fuerte abrazo también para nuestro equipo de producción allá en Grupo Fórmula, en nuestra sede central en Avenida Universidad. Como siempre, muchas gracias por todo. Se les extraña, espero que algún día volvamos al foro, pero si no, pues seguimos trabajando así. Pero sobre todo, gracias a usted que nos hace el favor de acompañarnos todas las semanas aquí en Grupo Fórmula, la primera cadena nacional en diálogo abierto. Le dejo en el estudio de Eduardo con Eduardo Ruiz Gili. Pase un magnífico fin de semana y nos vemos aquí sin falta en próximo sábado en Diálogo Abierto.